profe, al doctor Carlos Campolongo, periodista, ex interventor del Partido Justicialista, que ya lo tenemos en línea. Un gustazo, Carlos, saludarte. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy Bien, bien, buenas bien. ¿Cómo tardes, estás? muchas ¿Cómo va gracias por eso? la convocatoria. Un gustazo poder tenerte nuevamente en esta charla que vamos a intentar establecer para clarificar un poco estas cosas que está transitando la Argentina, ¿no? ¿Podríamos decir que estamos en el peor momento político del país en estos días, estimado Carlos? Por supuesto que sí. Ujú. La figura que me viene a la evocación es, yo te diría, estamos en un infierno dantesco, Oh, ujú, séptimo círculo, el ajá, inmortal Dante. sí, ujú, No por nosotros, que tenemos buenas intenciones, ujú, sino por los que se concentran generalmente en ese círculo, en la periferia de ese círculo, que son todos aquellos que procuran el mal del prójimo, está, el mal del prójimo. ajá, Y bueno, están en el río de agua sirviendo, o por lo menos parecería que así es, pero el problema es que nos envuelve a todos nosotros. ese es Nosotros el no tema, tenemos claro, nada que ver con eso, ajá, pero es imposible escaparse a un clima, por llamarlo de alguna manera, general, ujú, clima de mediocridad, de ausencia de pensamiento, de ultrapersonalización sin sentido, que solamente lleva al insulto de uno y otro lado, pero no a la creatividad, no a la imaginación, que sería el camino pertinente por la hondura de la crisis que estamos atravesando, que no comienza y termina en el escándalo del expresidente de la sí, Nación y su compañera, ujú. sino Va que mucho más va allá, ¿no? Va mucho más allá de lo que es esta cuestión de la hipocresía y de la inmoralidad de la dirigencia de los últimos tiempos, ¿no? absolutamente, absolutamente. Yo te diría que la palabra que más hemos usado en estos tiempos es la decadencia. Ujú. Y la decadencia lo que tiene es que es difícil imaginar, a diferencia de una concepción temporal, donde todo tiene su nacimiento, desarrollo, eh, caída, como la que estamos viviendo, pero ¿dónde estará el rincón de esperanza? Sí, Eso es lo hay, que me sí. pregunto. Ahora, No veo, sí. no atisbo ni dirigentes en general, en términos generales, ni dirigentes que capten la hondura de esta crisis moral, entre otras crisis, que estamos viviendo. Ahora, Carlos, esto que vos planteás es tremendo. ¿Sabés por qué? Porque realmente nosotros nos conocemos hace muchos años. Hemos transitado en algún momento este, tareas en conjunto en algún medio como Canal 11 y alguno que otro en determinados momentos de la vida y teníamos, digamos, una esperanza de que la Argentina iba a resolver los problemas de fondo. Pasaron décadas, 3, 4, 5 décadas, y vemos que pasa todo lo contrario, ¿no? Desde la óptica, digamos, de la comunicación, del periodismo, y después vos, desde ya la óptica de estar participando en el ámbito de la política, ¿considerás de que esto se ha ido deteriorando de tal magnitud por la hipocresía y por la falta de participación de los argentinos que han permitido esta atrocidad que hoy tenemos que ver con una tristeza tremenda, porque justamente los que proponen hacer los cambios que necesita la República critican justamente en su momento para producir ciertos cambios, y cuando llegan justamente al gobierno hacen lo mismo o peor que aquello que ellos mismos criticaban? Coincido totalmente con vos, Pedro. En primer lugar, cuando vos me estabas formulando la pregunta, dando al comentario, obviamente la primera imagen que me apareció aquí, desde donde te estoy hablando, es lo que podríamos llamar la primavera alfonsinista. De Ajá. alguna manera salíamos de la noche oscura, dolorosa, no suturada todavía, alentada aún en el presente por algunos que no han podido de alguna manera elaborar y que tratan de
Pues yo te diría extremar las polarizaciones banales, Ajá. repito ese término, porque vos, el segundo punto que vos me estabas requiriendo, tiene que ver primero con considerar que la historia es un proceso siempre. No te digo que es estricta causalidad de causa-efecto, pero sí que es un proceso de acumulación de errores, Ujú. de ausencia de concepciones, como te Pero mirá que decía. hemos tenido y cometido infinidad de errores y la dirigencia política ha sido partícipe y realmente protagonista de esos tremendos errores que han llevado al país al desastre que estamos transitando hoy por hoy. ¿No se dieron cuenta? No supieron valorar lo que es la institución de la democracia como para defenderla adecuadamente y no ir con el pensamiento de seguir haciendo negocios y generar cada vez mayor nivel de corrupción como lo que se está viendo? Mirá, estamos en una situación de la dimensión moral, como hablábamos, en donde la política, que debería ser un arte noble, como lo enseñan tantos filósofos, entre ellos Aristóteles, que tiene un tratado sobre la política, Sí. eh, no se ha dado porque la política se ha ido transformando cada vez más gravosamente, no digo para todos, pero sí para una gran mayoría, en una suerte de espurio ascenso social mediante la corrupción. Ujú. ¿Sí? Se está extendiendo cada vez más. Claro. Siempre en todos los gobiernos en el mundo hay bolsones de corrupción, pero Sí, hubo aquí, nichos, pero no de esta envergadura como lo que está pasando en Argentina. ya no es un nicho, no, Por eso. es una conceptualización en la que se une también dos cosas. La primera, cierto comportamiento de ciertos empresarios también, Ujú. Sí, sí, sindicalistas. totalmente, que avalan, que digamos, de alguna manera tientan a estos dirigentes inmorales que se prestan a ese juego también, para hacer los grandes negociados que hemos visto siguen dándose en la Argentina. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo permitimos que esto sea sostenible durante tantas décadas, ¿no? En desmedro de lo que está padeciendo la gente, porque por otro lado, mientras estos vivos hacen tremendos negociados y estafan, la confianza que le deposita a la gente. Por otro lado, tenemos a nuestros mayores que se están muriendo de hambre y tenemos un nivel de pobreza en la niñez que es espeluznante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar eso y decir, bueno, miramos para otro costado? Total, qué es lo que de alguna manera siguen implementando los dirigentes políticos de la Argentina, los que dicen que van a producir o van a trabajar para generar un cambio, pero tenemos personajes como el doctor Alberto Ángel Fernández, que empezó políticamente a trabajar justamente con Alfonsín. Vivió del Estado prácticamente toda su vida. Fíjate cómo termina una situación de las características que se está difundiendo y conociendo en estas horas. Y después tenemos un actual mandatario que dice venir a revertir justamente esos procesos de corrupción y que de golpe y porrazo de un plumazo avala que su ministro despilfarre 30 millones de dólares en publicidad de una empresa estatal como YPF, corriendo un tremendo riesgo de que produzcan un embargo con los lingotes de oro que se llevaron a Londres. O sea, hay cosas que no se terminan de entender en la Argentina, ¿no? O Y que no se hablan, Pedro. que no lo dicen, No claro, se hablan. que nuestros Yo me, colegas que tienen mayor representatividad o que muchas veces son más reconocidos que nosotros por la cuestión fortuita de la vida, se callan la boca. Entonces, ¿puede salir adelante un país en estas condiciones cuando nos siguen permanentemente mintiendo y estafando en la cara con total alevosía? no, lisa y llanamente no. Ahí en el punto que vos hablás, por ejemplo, de lo que se remitió en oro Sí. al Reino Unido, que tenés cerca, si no me equivoco, de 4.000 millones de dólares, Ujú. ¿sí? El ministro de Economía inventó un galimatías para decir que el oro paralizado no sirve para nada, entonces es mejor trasladarlo para movilizarlo.
y la verdad que el oro no tiene inflación, lo que tiene son precios distintos internacionales. Tal cual. Bueno, esto no se explica, se oculta, y lo peor es que, como bien vos insinuás, seguramente se trata de alguna caución que tiene que dar nuestro país para obtener lo que están buscando desesperadamente, que es dólares. Recuerdo que este señor ministro de Economía es el mismo ministro de Economía que ya que estuvo en el tuvo poder. el ingeniero Macri. Exacto. Y que bueno, y que originó lo que originó con ese préstamo durante su presidencia, la presidencia de Macri, 49.000 millones de dólares. A ver, pero voy al otro aspecto. Como que la película se repite, ¿no? Y la gran mayoría de la sociedad mira para otro costado, sabiendo lo que ha padecido, sabiendo lo que estamos pagando por esos errores ya cometidos por el verso de esta dirigencia moral que venimos teniendo hace años, ¿no? De un lado y de otro. Convengamos, y yo trato de separar, viste, la paja del trigo y no prestarme a este juego, porque claramente podría ser lo que hacen muchos, ¿no? Recibir alguna dádiva, alguna regalía de publicidad de parte de alguna empresa del Estado encubierta, como lo hacen muchos, y callarme la boca. Pero realmente que me sigue indignando, como lo vengo planteando hace 45 años, que siempre pase lo mismo en la Argentina, ¿no? Que no se llegue a un punto de lógica, de razonabilidad, donde realmente la política esté a favor de resolverle los problemas a la gente y no para que un par de vivos sigan haciendo siempre los negociados, estafando a la gente que sufre y padece innecesariamente. Sí, por supuesto, pero hasta que no tengas otra categoría, hasta que no tengas un comportamiento ejemplar, sobre todo de los que más se deben exigir, que son la dirigencia en su conjunto, porque son los que conducen en última instancia. Esto no quiere decir, lamentablemente yo pienso a veces que vivimos en la inundación de la supuesta información, sí, en las sociedades llamadas mediatizadas, actualmente contemporáneas, y sin embargo no tenemos comunicación, tenemos confusión, porque es adrede esa confusión. Claro, está generado para, evidentemente, desorientar a las masas, desorientar a la ciudadanía y generar esta pelea interna entre los propios ciudadanos de un lado y otro, ¿no? Los peronistas, antiperonistas, los de derecha, los de izquierda, los mileístas, los antimileístas, sí, los villarroelistas. Entre ellos mismos se van armando estas estructuras porque quieren mantener y generar sus curritos, sus negociados. Ahora, ¿cuánto tiempo puede sostener ese tipo de situación un país como la Argentina, que ya viene con un deterioro económico y social tremendo, gravísimo, ¿no? Lo estamos viviendo. O sea, ¿siguen jugando con fuego los muchachos? ¿Se siguen animando a eso? Sí, sí, siguen jugando con fuego, sobre todo los que tienen mayor responsabilidad. Eso es lo grave, eso es lo más grave de todo. Porque, claro, el tema es que, bueno, se supone que algún día nuestro país va a intentar salir de la crisis, pero no con recetas macroeconómicas, sino con una estimulación para toda la sociedad, de recrear una confianza entre nosotros mismos, que hoy no la tenemos, y si se indaga en profundidad los estados de ánimo, sí hay un sector que naturalmente quiere tener esperanza. Pero ¿cómo le estamos dando confianza a gente que nos está mintiendo en la cara permanentemente? ¿Por qué nos pasa eso, querido Carlos? Pasa eso por formación. Eso es lo que no termino de entender. O sea, se lo he preguntado a psicólogos, a analistas, digamos a consultores. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo error yendo a la profundidad de la debacle, cuando sabemos que ese tipo no va a resolver los problemas, que va a cometer el mismo error estafándonos y mintiéndonos en la cara, como viene pasando hace 5 décadas? ¿Cuántas generaciones vienen destruyendo estos dirigentes? Bueno, ahí está la clave. Yo creo en esa palabra que vos has utilizado, la destrucción. Claro. Vos sabés que la vida tiene
una pulsión de vida, pero al mismo tiempo tiene una pulsión de muerte, de tanatos, destructiva. Sí. E inclusive en algunos países se sostiene que en las campañas electorales hay que buscar la mayor cuota de odio porque eso es lo que garpa, diríamos en términos de... Ajá. Bueno, hasta que no podamos ir cambiando todo este tipo de cosas, pero no con la cuestión de si hago un TikTok o si hago un X o si me muno de un ejército de trolls que traten de destruir al otro. Claro. La pulsión de la destrucción Ajá. nos está superando. Ahora, cuando vos de pronto ves y analizás que una colega, una comunicadora social supuestamente bastante reconocida, ¿no? Opera porque tiene de pronto un familiar que trabaja dentro de un esquema gubernamental y da a entender como que está haciendo un planteo sincero y en el fondo es una engaña pichanga porque realmente está complotada para hacer un negocio de esa comunicación que hace, ¿no? Esa publicidad marketinera, mentirosa, engañadora, que es lo que viene pasando con muchos hace décadas en la Argentina. ¿No es tener una inmoralidad, una perversidad, estafando también a sus propios compatriotas? Porque acá lo que pasa es eso, ¿no? La tergiversación de la información y la utilización de los nuevos medios digitales ha llevado a que eso también se plantee como un juego berreta para destruir al otro. Pero en el fondo le está haciendo un tremendo daño a la República, porque la decadencia cada día que pasa es mayor, es peor. Si tenés ausencia absoluta de dirigentes, como te decía recién, en términos generales, dirigentes que no estudian en el sentido más amplio cuáles serían los puntos de urgencia para lo inmediato, para el mediano plazo, para el largo plazo, para ir modificando y te metes en altisonantes frases como no damos una batalla cultural. ¿Me podés explicar cuál es la batalla cultural? ¿Qué? ¿Llamar comunista al que es opositor? Claro. Llamar a poner a todos... Una insensatez, una insensatez. O sea, eso es una muletilla para seguir creyéndosela de que es un personaje diferenciador de lo que ha pasado. Pero en el fondo sigue haciendo las mismas trastocadas de lo que está criticando, como yo te decía en un principio. ¿Cómo justificás eso? Yo creo que vos tenés algún ejemplo que yo no por ahí no registro en este momento para el caso particular y si, por supuesto, si cabe, yo te lo amplío. No sé a quién te referís, pero de todas maneras sí que los hay y que los hay con buenas gratificaciones, por supuesto. Pero el problema es que además no tenés los dirigentes, no tenés una comunidad organizada o un Estado donde discutamos qué rol en el siglo XXI juega el Estado. Vamos a ponernos en que es solamente el individuo lo que vale, el individualismo, el egoísmo, o es combinar equilibradamente la necesaria individualidad que tiene cada persona, pero que no debe olvidarse que pertenece a una comunidad más amplia que él y en la que debe hacer el bien, lo que decíamos al principio, digamos. Claro, vos me podés decir, bueno, ¿y qué es hacer el bien? Sí, yo te puedo decir muchas cosas concretas e instrumentales de qué hacer el bien. En vez de cambiar un negocio de un grupo por el otro, es empezar a pensar cómo planificar los puntos de ventajas que puede tener nuestro país, que no se ciñen solamente a los productos primarios. Sí. Se trate del llamado campo, que a veces no se comprende bien qué es el campo, y el campo es absolutamente necesario, pero también me gustaría revisar todas las cuestiones vinculadas a los metales raros, a todas esas cuestiones. Dos, te digo, ¿hay algún plan para de alguna manera desacumular la pobreza de lo que es
el Gran Buenos Aires en la mayor parte No se de está su viendo, por lo contenido. menos que yo sepa no se está viendo. O sea, Bueno, se habla mucho, tanto el gobierno central como los gobernadores, viste, muchos gobernadores, bla, 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 pero vos no ves programas concretamente que puedan resolverle justamente los problemas de la gente. Ahí es donde estamos en un serio problema. Ahora, teniendo en cuenta esto que estamos planteando, Carlos, desde la óptica de la comunicación, como periodistas independientes que somos, ¿no? Que cada vez quedamos menos, pero no se pueden resolver los problemas porque lamentable y tristemente los grupos corporativos están enquistados con estos negociados tremendos que se vienen haciendo hace 50 años en la Argentina. Mientras eso exista, lo acabamos de ver recientemente, hace minutos cuando hice el comentario de lo que está pasando con esta inversión publicitaria vergonzosa de una compañía que tiene injerencia al Estado como es YPF, donde participan muchos colegas y medios de comunicación que se prestan a este juego. Yo entiendo que hay necesidades, pero realmente no estamos en condiciones de poder permitir y avalar ese tipo de cosas. Y que por otro lado, vos ves que hay una justicia que es insensible a los padecimientos de la gente, cuando tenés un montón de conflictos y de cuestiones que tendrían que estar resolviendo y no lo hacen, cajonean las cosas, como lo que ha pasado con los amparos en materia de salud de muchos de nuestros compatriotas, de la gente que está totalmente desamparado en cuanto a lo que se refiere al servicio de salud, a lo que se refiere al servicio de poder tener la medicación que necesita para vivir, o lo que estamos viendo, como yo te comentaba, de la extrema pobreza que hay en la niñez, no solamente en el conurbano y en las zonas rurales del interior, sino en la propia capital federal. Eso está demostrando que hay una inmoralidad con una corrupción ya muy vergonzosa de parte de la dirigencia. el capitalismo, yo no soy anticapitalista, pero dos cosas, primero sobre el capitalismo y después sobre lo otro que decís que es muy importante también. Ujú. Nuestro país es un país que sus grupos dirigenciales, empresariales, no todos, pero la mayoría, están pensando o quieren construir una acumulación rentística. Sí. ¿Sí? Esto en primer lugar. Segundo, lo grave de lo que vos estabas señalando, yo pondría como un ejemplo concreto para que se entienda. Creo que no estamos ni siquiera evaluando lo que estamos generando como futuro, como las nuevas Sí, ahí generaciones. está la cosa, Calculá claro. la cantidad, hoy hubo cifras sobre lo que es el hambre, Sí. y ni te hablo de la malnutrición, el hambre y la malnutrición. Entonces ves realmente cuerpos que evidentemente no se están Claro. alimentando bien, La atrocidad no que se se ha están. cometido, ¿no? Y la gravedad que eso conlleva. Ahora, desde la óptica jurídica, vos como un hombre que has estudiado leyes, sos abogado, ¿qué pasa con la justicia? Que mira para otro costado. ¿Está realmente en complicidad con la política vergonzosa que venimos teniendo, esa política corrupta que tiene que ver esa cuestión de entremezclarse con el tema de la narcopolítica? ¿Les da realmente una certeza de que son impunes ante la sociedad? Y bueno, si vos tenés un escudo protector en el cual hay integrantes de la justicia, integrantes de las fuerzas de seguridad, bueno, y las demás cuestiones que nos llevan a intuir con seriedad que el problema del narcotráfico en nuestro país es muy grave y que no se está, bueno, hemos visto a la ministra de Seguridad ir a Corrientes por el tema de un chico De un que chico, claro. todavía nadie ha dado Sí. han dado miles de Pasaron hipótesis. más de 2 meses, ¿eh? Bueno, Y y no y ahora pasa están nada. diciendo de que probablemente esté en el lago, ahí en el costado de la vivienda donde estaba circulando. O sea, es una vergüenza lo que está pasando. O sea, una tomadura de pelo a la sociedad, ¿no? Tomarnos de idiota cada vez de una manera vergonzosa, ¿no? Sí, sí, no me cabe la menor duda. Hubo un pensador en la década del 60
que acuñó un término bastante usado de vez en cuando, que es la sociedad del espectáculo. ¿Qué es la sociedad del espectáculo? A raíz de la mediatización de las sociedades, cada vez vale más el impacto de la imagen, que obtura de alguna manera el otro hemisferio que tenemos los seres humanos, que es también el pensar las cosas, pero no a quiénes están pensando en nuestro país en serio. Sí, algunos columnistas que escriben notas y demás, pero esto, ¿cómo se transforma en una cuestión? Fíjate, este gobierno tiene una cosa que preocupa a todo el mundo, que es la cuestión de la inflación. Ahora, esto es como cuando privatizaron ciertas cosas en la década del 90. Te cuentan la mitad de la historia. Exacto, sí, vamos a admitir que ha habido de alguna manera un descenso de la inflación. ¿Pero a qué costo? ¿Alguien te cuenta el costo? Ahí está. ¿Alguien se da cuenta de cómo se está acumulando esto que va a obligar a acciones que no se están realizando? Cuando se discutían los decretos y todo eso, ¿vos viste algún párrafo que señale que había que, digamos, intensificar todo lo que tenía que ver con, yo te diría, una guerra contra el hambre, contra los que más necesitan? No, por eso no hay, digamos, un organigrama de trabajo adecuado, hay inoperancia, o sea, que es un poco lo que hablaba hoy con la gente del Observatorio de la UCA, y lo he charlado con gente de UNICEF y de otras organizaciones, y me dicen que ahí es donde está la mayor preocupación, ¿no? La falta de compromiso que hay de la dirigencia política. Pero vos te imaginás el futuro que vamos a tener. El futuro es desastroso. El futuro es desastroso. El futuro de la Argentina, de la sociedad argentina, a este paso que vamos, es totalmente desastroso. Esto hay que decirlo con todas las letras, por más que se enojen o digan lo que digan, que uno no hace opereta, uno dice la verdad. Y hay que sacarle la máscara a esta manga de sinvergüenza que durante 50 años han venido estafando a la gente, con el aval de empresarios corruptos como ellos, o de tipos que hacen negociados y que los mantienen en el poder porque les conviene. No hay otra. Ahí tenés, ahora, hoy tenés la concientización de la sociedad. Una cosa, Pedro, que no nació con el tema del escándalo de lo de Fernández. No, para nada. El escándalo es mucho anterior, claro. Digo, por el propio Fernández, Exactamente, que fue funcionario, como vos recordabas, claro. De Alfonsín, pero también fue de Menem, y que tenía la potestad de bajar una empresa o mandarla a la quiebra o ayudarla, digo, la arbitrariedad. Claro. Y esto lo sabíamos todos, como sabíamos cómo ensució a un hombre de bien del radicalismo, al que yo apreciaba, no era amigo ni nada, pero apreciaba mucho por su honestidad, que era Enrique Olivera, Julio Nudler, un colega que escribió cómo era toda la operatoria de los negociados que se hacían a través del Instituto Nacional del Reaseguro. En fin, tenemos recién ahora sale a la luz, o sea, qué complicidad, cuántos corruptos tiene la política de la Argentina, porque no me digas que esto no se conocía internamente. Si algunos comunicadores sociales teníamos información, imagínate la gente que estaba alrededor de él. O todos estos personajes que han transitado en el mundo de la política y que avalaron este tipo de negociados y de corrupción. Entonces acá hay una inmoralidad de fondo gravísima, donde la justicia no investiga como corresponde y no avanza, porque realmente hay el serviceteo famoso, ¿te acordás que planteó también en su momento Corach y otros políticos? Los jueces federales. Los jueces de la serviceta. Bueno, muchachos, ustedes tienen familia, no tienen hijos, no tienen nietos. ¿Nunca se ha pensado en eso? ¿Cómo ordenar medianamente? Yo no digo en su totalidad porque, bueno, revertir todo este proceso de corrupción que lleva mucho tiempo, viene de añares, de décadas, no lo podés hacer de la noche a la mañana, pero todos estos personajes que se han comprometido a resolverle los problemas al ciudadano no han hecho absolutamente nada, todo lo contrario.
Bueno, también hubo un presidente que prometió la limpieza, entre comillas, de la justicia. Y lo primero que hicieron fue a un juez muy, bueno, ahora quieren poner a alguien en la corte, ¿no? Ujú. Pero antes había un juez federal que le gustaba bailar por televisión y qué sé Exacto. yo, que en vez de sancionarlo como correspondía, le dieron una puerta de oro para salir. Ujú. Murió, no quiero Sí, sí, ya sé, tampoco, sí, pero ya está. ¿me entendés? Una Entonces vergüenza. sí, Es el país de la vergüenza. Esto es lo que tenemos que revertir, ¿no? La ciudadanía tiene que empezar realmente a tomar conciencia de esto y nosotros, los comunicadores, también no prestarnos a este juego, porque si no, estamos avalando que esto no se resuelva nunca, ¿no? Y de pronto sorprenderse, como muchos dicen, querer mostrar que se sorprenden por esto que está pasando en estos días con el expresidente, ya lo sabían perfectamente de antemano y de hace mucho tiempo. Que no se hagan los desentendidos, que los sorprendidos, ¿no? Porque viste que hay muchos que como que se quieren hacer los sorprendidos. Y por otro lado sabemos que en muchos aspectos fueron cómplices para que esto que estamos viendo, esta decadencia que tiene la Argentina, se genere gracias a la complicidad que ellos ejercieron, ¿no? absolutamente. Y nosotros estamos hablando, refiriéndonos a casos que más o menos se conocen. Claro. Pero Y debajo los de que todo no, y eso los que hay no, una trama claro, mafiosa, digamos. claro. Y yo te diría, no solamente penalmente reprochable, sino de una categoría moral, te vuelvo a decir, que es propia del infierno del Dante, pero Ujú, no de un país organizado, mínimamente organizado, ujú. ¿no? Ahora, Es eso. sí, Sí. ahora Carlos, mira, el justicialismo no pudo resolver estas cuestiones de fondo. Ha estado muchos años, muchas décadas en el poder. El radicalismo ni hablar. Hemos visto personajes que, bueno, si Alfonsín viviera, se muere a los 2 segundos, ¿no? Hombres que lo estuvieron acompañando y que dijeron defender las instituciones democráticas, lo que han hecho, ¿no? Los panqueques que han sido y cómo se han pasado de un lado para otro de una manera vergonzosa. La izquierda está inactiva, respalda situaciones que no son concretamente viables. La derecha igual. Este cambio que supuestamente traía el hombre de la motosierra, Javier Milei, se está desmoronando porque realmente no se profundiza eso que se planteó en su momento de hablar con transparencia y recortar el presupuesto indebido o las mafias. Estamos viendo cosas que no están buenas. ¿Qué le espera a la Argentina? Teniendo en cuenta esto realmente Mirá, que yo hemos transitado. no te puedo mentir en lo que siento. Veo muchas dificultades en un mundo muy complejo, en un país con cada vez mayor complejidad, en donde no hay un proyecto de nada, ¿me entendés? Entonces que van a venir 30.000 millones de dólares de inversión, pero es todo Olvídate, verso. olvídate, claro. Eso es una engaña pichanga. Mirá lo que te digo. Aquello que hemos hablado con algunos consultores internacionales o con gente de la diplomacia internacional, se ríen cuando le decimos, bueno, ¿cómo ven esto? Yo te digo que en las últimas horas he dialogado con varios hombres de la política internacional y te dicen, no están yendo por buen camino. La Argentina no está encarrilando su difícil situación para recomponer justamente un mínimo de credibilidad. Eso es lo preocupante y eso es lo que hay que decirle a la gente, al pueblo, para que despierte. Porque si nosotros no lo hacemos, no lo comunicamos, vamos a ser cómplices de estos inmorales que siguen mintiéndole a la sociedad. Entonces yo creo que realmente acá hay un compromiso que tenemos que tomar los comunicadores sociales, porque nosotros no nos vamos a hacer más ricos ni más pobres entrando en algún juego de los que ya se conocen dentro del sistema político y económico de la Argentina. Pero empecemos a pensar en el futuro de las nuevas generaciones, porque estos tipos han destruido 4 o 5 generaciones de una manera inmoral y perversa. ¿Se va a seguir permitiendo eso? Es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, sí, lo que pasa es que no depende de mi respuesta. Bueno, Depende de aquellos que tengan, yo puedo contribuir, tengo mi pensamiento, lo digo, sí. eh,
las cosas que te dije sobre los comportamientos de Fernández los dije antes que asumiera la presidencia y lo decía con fundamentos. Pero el problema es que yo te puedo contestar, pero ¿cómo hacemos? Y tenés que tener liderazgos, ¿sí? Liderazgos que estén comprometidos, como vos decís, para que ellos, que son hacedores de una pedagogía, porque las redes sociales te podrán crear una ilusión de horizontalidad. Sí, pero llegan hasta ¿sí? ahí. Después tenés que pero demostrar. No, pero eso, claro. pero eso, lo único que haces con eso es catarsis, claro. En todo caso, nada más. Pero no cambias nada. No perdemos la esperanza, entonces, pero evidentemente estamos en un momento tremendamente delicado, ¿no? Absolutamente. Te mando un gran abrazo, Carlos. Gracias. Lo seguimos en otro momento con otros temitas, pero puntualmente quería analizar esto que nos está pasando en estas horas, que realmente tiene que llevar a la concientización de la ciudadanía, del pueblo argentino, porque si no creo que vamos a pasar momentos muy difíciles. Un gran abrazo. Abrazo. Que sigas bien. El doctor Carlos Campolongo.